Muy buenas tardes, amable audiencia de Radio Bolivariana. Un saludo muy especial de Edison Sierra en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del Dicho al Hecho. Recuerden que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. Esto para mí es niño interior. La mayoría de los seres humanos nos da susto a auscultar qué pasó cuando era niña, cuando era niño. ¿Por qué nos creemos tantas cosas? Lo que nos dicen prácticamente lo volvemos una realidad. Y orientado hacia allá voy a hablar hoy sobre cómo empoderarnos a través del lenguaje. Esto de la palabra, todo lo que cala el lenguaje, todo lo que significa. Y tengo aquí como invitada a Ángela María Rojas. Ella es comunicadora social y coach de vida y transformación. Con ella ya habíamos hecho otro programa muy interesante orientado a esto. Cómo es que nos creemos todo lo que nos dicen y lo hacemos una realidad. Ángela, muy buena tarde y bienvenida. Bueno, María Eugenia, muchas gracias nuevamente por esta magnífica invitación y por tener este espacio tan grato para compartir con toda la audiencia. Sí, cómo empoderarnos a través del lenguaje. A uno le quedan sonando muchas veces la palabra que le dijeron de niña, es que usted tal cosa o es que usted, o de niño. Y toda la vida le resuena eso ahí, le queda. Y a veces se trata de decir, no, esto no soy, esto no es lo que yo quería, pero bueno, ahí quedó. Hay que hacer un trabajo muy interesante para decir, esa palabra no es lo que yo me estoy creyendo, ni es lo que yo voy a crear en mí. Al hablar del programa Cómo empoderarnos a través del lenguaje, ¿qué es empoderarse? ¿Cómo empoderarme? Esta palabra, digamos que tiene poder, como ella misma lo dice, porque empoderarse es aumentar la fortaleza en un sentido interno, espiritual, para nosotros poder impulsar cambios, pero cambios beneficiosos, cambios que realmente nos llevan a una transformación y a un crecimiento. Entonces, digamos que empoderarnos es engrosar esa columna vertebral de emociones y de pensamientos positivos, benéficos, funcionales, para nosotros poder impulsarnos hacia la toma de decisiones efectivas y transformaciones reales. Impulsarnos a la toma de decisiones. ¿Y es posible, cierto? Totalmente. Uh-huh. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de cambiar, de transformarnos hacia cosas supremamente importantes, siempre y cuando tengamos verdadera determinación interior y voluntad de hacerlo. Uh-huh. Porque es básico que nosotros queramos hacer un cambio, no porque los demás nos digan que lo necesitamos, sino porque nace de nuestra esencia y de nuestra propia convicción. Que yo vea la necesidad. Sí, uh-huh. Porque a veces la gente dice, es que Julanito debería, y ese Julanito cree que no debería. Uh-huh. Así, yo creo que él debería, pero él no. Exactamente. Debería, bueno. Ahí es donde estamos cuando decimos, es que él debería haber asumido tal responsabilidad. Ahí estamos prejuzgando, haciendo un juicio de acuerdo con una percepción que no tenemos y que no es válida. Y que nadie puede andar en el zapato del otro. Uh-huh. Entonces, a veces para nosotros es muy fácil señalar al otro para que haga o deje de hacer algo, pero no sabemos realmente qué hay en ese sistema de creencias de la otra persona que quizás le impide hacer esa transformación real en su vida. Bueno, empoderar entonces es tomar poder, impulsar cambios beneficiosos en nosotros, tanto para mí como si hago parte de un grupo también, ¿cierto? Exacto, porque cuando yo me logro empoderar, el campo de acción se irradia. Cualquier cosa que yo pueda hacer en mí va a tener una transformación como un eco en las otras personas, en el entorno en que yo me desarrolle, bien sea familiar, social, laboral, en la pareja. Cambio de acción se irradia, de ahí lo de la influencia que tiene la familia en uno. Que es fundamental y que por eso en este tema que vamos a manejar hoy, de cómo empoderarnos desde el lenguaje, viene mucho de todos esos mensajes que recibimos desde niños, tanto de la figura materna, paterna, de los familiares, pero también desde la escuela. Fuimos señalados con muchos mensajes y yo diría que, por ejemplo, aquí en Antioquia y quizás en Colombia, nosotros tenemos como un lema y es que tan bobo.
Tan bobo, es que usted es muy bobo, pero ¿cómo se dejó hacer esto tan bobo? Pero es que eso solo lo hacen tan bobo, los Y bobo y bobos. bobo todo el tiempo. Y al fin de cuentas no lo creemos. ¿Por qué? Porque se volvió como un lenguaje tan popular y es una creencia demasiado extendida a nivel social que terminamos por creérnosla. Y finalmente lo que a nosotros nos han dicho durante mucho tiempo se vuelve como un guión de vida y nosotros empezamos a repetirlo y hacerlo una realidad. Y hay una cita bíblica que a mí me parece excelente y que me gusta mucho repetir con los clientes cuando los trabajo, y es que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque precisamente si en el corazón, en esa parte interna de nosotros, hay emociones de gratitud, de perdón, de compasión, de generosidad, eso vamos a tenerlo nosotros para cultivar nuestro propio terreno y lo vamos a irradiar a los otros. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a identificar cuáles son esos mensajes que nosotros manejamos a nivel interno para poder de pronto también validar los que nos sirven y intentar pasar hacia otros más funcionales que nos den precisamente ese empoderamiento que necesitamos. Mensajes internos, identificarlos. Bueno, la palabra, cómo empoderarnos a través del lenguaje, la palabra, ¿cierto? El lenguaje, la connotación que tiene Ángela, neurolingüística, que usted hizo especialización y todo esto. A ver, porque para irnos después a cómo empecemos a identificar esos mensajes internos que usted nos decía, ¿por qué a esa importancia aquí del lenguaje en ese empoderamiento? Mira, María Eugenia, lo que pasa es que los seres humanos tenemos emociones y ¿cómo logramos transmitir esas emociones? Realmente a partir de la palabra, de cómo nos expresamos. Entonces, eso que nosotros empezamos a hablar se vuelve como un decreto, como una orden, y nuestro cerebro simplemente la obedece. Por eso es que la programación neurolingüística se fija tanto en cómo nos expresamos nosotros para generar mensajes de coherencia con nosotros mismos, en el hacer, en el pensar y en el decir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos ser coherentes entre la emoción y lo que nosotros estamos transmitiendo en la palabra, nosotros vamos a alcanzar un alto nivel de vida con una buena calidad, en balance, desde lo funcional. Porque nosotros no decimos que haya cosas ni buenas ni malas, sino funcionan o no funcionan. Y te voy a poner un ejemplo que a mí... Ya le iba a decir que un ejemplo de esto de ser coherentes con emoción y palabra. Sí, mira, te voy a contar algo que pasó con mi mamá, precisamente una situación de vida retante. Y es que tuvo un evento médico, un accidente médico. Y de ahí se quedó 4 meses hospitalizada en condiciones bastante delicadas. 12 cirugías, salió de cuidados intensivos, luego de cuidados especiales, luego hospitalización. El caso es que estuvo 4 meses hospitalizada y cuando la pudimos llevar a la casa, pues fue en condiciones muy delicadas, en hospitalización en casa, con una cama especial de clínica, con médicos, terapeutas, de todo. Y fue volver como a hacer una rehabilitación total a una persona ya de edad. ¿Qué lenguaje usamos nosotros para mi mamá que otra vez necesitaba volver a empezar como un niño, a voltearse en la cama, a comer, a todo? Y es que nunca le dijimos que estaba enferma. Y la condición era complicada, sino que le decíamos, usted se está recuperando de una cirugía. Y cada día era, estás muy bien, porque te estás recuperando de una cirugía. Mira todo lo que has avanzado, porque te estás recuperando de una cirugía. Nunca la etiquetamos como una enferma. Y yo pienso que esto es vital porque el cerebro de ella todo el tiempo estaba pensando en recuperación, no en enfermedad. Donde hubiéramos de pronto usado el lenguaje enfermedad, quizás ella no hubiera podido volver a aprender a caminar, a comer, a tener una vida autónoma e independiente. Eso nos pasa a nosotros mucho en la vida diaria. Entonces nosotros nos da un cólico, es que amanecí tan enferma. No, es que me estoy muriendo. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Hacer caso de eso. Y tampoco es irnos al otro extremo de no me puedo tomar una pastilla, no me puedo cuidar porque tengo un cólico. No, es cuidar de mí, pero empezar a decir, esto
esta bebidita que me estoy tomando me va a poner muy bien, es que yo me voy a sentir muy bien ya a partir de este momento, es que yo puedo laborar hoy porque yo estoy bien. ¿Por qué? Porque esos son los mensajes que yo le estoy enviando al cerebro, de mejórese, de haga las cosas mejor, de usted puede, ¿sí? Intención, acción. Intención, acción. Y tampoco se trata de ser tirano con uno mismo y no me está pasando nada, no, sí. O sea, yo siento un dolor y debo ser coherente en que a ese dolor le puedo prestar una atención. Pero una atención con generosidad, con compasión, y de aquí vamos a salir hacia lo bueno. No es que me voy a morir por esto, ¿sí? Porque el cerebro hace caso de todas esas situaciones. De ahí la importancia de la palabra entonces. De la palabra tiene mucho poder en nuestras vidas y nosotros a veces nos manejamos mucho desde la escasez y con eso generamos también, por ejemplo, problemas de índole económica. Es que estoy muy pobre, es que aquí no entra nadie, entonces no vendo nada, es que a mí esto no me sirve, esta venta que hice hoy no me sirve para nada, con esto no alcanzo. Entonces, ¿qué es lo que estoy como atrayendo? Desde la escasez. Si yo me muevo desde la gratitud, gracias por lo que tengo hoy, gracias por lo que recibí hoy, ¿a quién se le da más? Al agradecido. Entonces una persona con agradecimiento va a traer muchas cosas más cada día. Eso es empoderar el lenguaje. Y no estoy desconociendo que haya de pronto poco de algo, pero desde este poco voy a crecer hacia lo más. Y para eso necesito empoderarme desde la gratitud y desde el merecimiento. En la medida en que yo, teniendo en cuenta esto último que usted dijo, Ángela, por ejemplo, estoy atrayendo desde la escasez o desde el agradecimiento, estoy atrayendo, viendo perspectivas, viendo posibilidades, ¿sí? Si soy desde el agradecimiento. Claro. Porque el resto me cierro esas posibilidades. Sí, porque entonces si yo estoy viendo es que aquí no hay nunca suficiente, es que esto es muy poquito para mí, es que a mí, yo porque soy tan de malas, es que a mí me tocan los peores clientes, es que yo nunca vendo nada, es que me esforcé toda la noche haciendo unos postres y no los pude vender. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Llenándome de un montón de emociones negativas que simplemente me cierran las puertas y no me dejan pensar con mayor lucidez hacia dónde voy. En cambio, cuando uno está como con esas puertas abiertas, encuentra mucho más aire, mucha más luz, nuevas oportunidades, se le abren nuevos caminos. Está en una posición, digamos, de más optimismo. Por eso es que es importante. En esta, hablando de épocas especiales, por ejemplo, la Navidad, podría decirse que me podría empoderar en este sentido, es que esta Navidad la voy a pasar muy bien. Y no es pasarla bien porque tengo mucho dinero, porque tengo la pompa, porque hay pompa, porque los mejores regalos no, sino que podría ser ese empoderamiento y si la anterior fue difícil, podría decirse que esta época especial la voy a pasar mucho mejor de acuerdo con lo que yo esté pensando, la actitud que tenga, la emoción, ¿sí? Mira, la época de Navidad, dicen los médicos que es una de las que mayor depresión tiene. Porque la gente precisamente se sitúa en lo que le pasó, que la mamá se le murió, que el esposo la dejó, que hace de una Navidad tuvo determinado problema y que en esta entonces tampoco va a tener el suficiente dinero, que tengo mucho que trabajar y entonces qué pereza, no voy a poder asistir a todos los eventos. Entonces la gente lo único que hace es traer una avalancha de pensamientos negativos que la llenan pues de incertidumbre y de depresión. Cuando yo me muevo desde un plano diferente de gratitud, digamos por ejemplo, sí hay un luto en la familia y realmente esta época nosotros recordamos mucho los seres que han partido, eso es muy natural, pero yo puedo recordar una persona simplemente con la gratitud de que todo lo que compartí con ella, de lo que fue bonito para ella, y decir, bueno, en honor a esa persona, yo estoy feliz por todo lo que viví, por todo lo que logré compartir. Tengo esa opción, como también tengo la opción de entrar en depresión, de crear una depresión y decir, es que yo sí soy de malas, a mí me tocan todos los diciembres solos, que los diciembres son horribles, un montón de cosas. Yo siempre tengo la posibilidad de elegir, o me muevo desde esa gratitud y creo esa fortaleza y esa felicidad interna, o me paso a la depresión y tras de algo negativo vienen otros 50 pensamientos negativos y esos otros 50 llaman otros 100 y finalmente caigo en un lodazal impresionante. Entonces esta época de Navidad nosotros podemos elegir cómo internamente la vamos a vivir, desde
desde un sentido de gratitud y de felicidad interna, o elijo la depresión. Y esa es una elección totalmente personal. Sí. ¿Cómo empoderarnos a través del lenguaje? El tema de hoy con Ángela Rojas Rodríguez, coach, comunicadora social y coach de vida y transformación, que nos está acompañando en el programa. Recuerde que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. Y partimos hablando de esas expresiones que desde niños escuchamos, que nos dijeron, es que soy un bobo. Ayer escuchábamos, en un programa anterior escuchábamos sobre decían soy torpe, y la oyente nos decía, yo me creí y después aceptó, es que yo soy torpe. Otra de las frases. Exactamente, porque digamos que esta persona, yo tuve la oportunidad de escuchar el programa y la señora relataba que tenía un problema, o que tiene un problema de visión que de pronto la condiciona mucho. Y de niña ella sentía eso, pero igual un niño a veces no sabe expresar qué es lo que le está pasando. Y la familia le decía que era muy torpe, y entonces ella ayer decía, es que yo, pues fuera que tengo un problema de visión, en realidad yo soy torpe. ¿Por qué? Porque se lo dijeron tantas veces que para ella ya es real. Y ella no hizo como el paralelo de que son dos cosas distintas. Una cosa es tener un problema que la limita visualmente, un problema de salud, y otra cosa es que uno en realidad puede ser torpe. Y si nos vamos, María Eugenia, a la realidad, todos en algún momento de la vida, en alguna circunstancia, somos torpes para algunas cosas. A mí me pones a dibujar, a hacer algunas cosas manuales y te digo que pues soy torpe, no cabe ninguna otra palabra, pero yo no me etiqueto como una persona torpe. En todo torpe, ¿no? No soy en todo torpe, y simplemente esas cosas no van conmigo, por lo tanto, digamos que no resuenan. Para mí es más fácil hacer, volviendo al tema de los postres, para mí es más fácil hacer un postre que pegar un botón. Pero eso como persona no me va a definir ni como torpe ni como no torpe. Yo sería la que me compraría esa etiqueta. Pero de niños a nosotros nos dijeron tantas cosas y conseguimos hacer la realidad en nuestra vida. Entonces uno, por ejemplo, con los clientes que trabaja, y esto, pues estos son como cosas que uno entra a mirar, que son los que nos condicionan realmente. Que a uno le dijeron, es que usted es una basura. Usted debería estar en un tanque de basura todo el tiempo. Míralo como está cochino, usted es una basura. Es que usted no sabe trabajar porque la basura no trabaja. Usted sí es capaz. Usted va a hacer eso. Usted se va a poner a trabajar en eso. Es que usted sí es capaz. A usted le van a dar ese puesto. Es que usted sí es capaz. Usted va a ir a hablar en radio. Es que usted sí es capaz. Usted va a hablar en público. Es que usted sí es capaz. Entonces, mira, esas cosas no las introyectamos tanto que terminamos por creérnoslas. Te voy a contar la historia de una jovencita con la que yo pude trabajar y le pusieron un libro del colegio y ella decía, es que yo no sé leer. ¿Cómo que no sabes leer? ¿En qué año estás? Y ya estaba en bachillerato. Entonces yo le dije, no, mira, ¿por qué me estás diciendo que yo no sé leer? Ah, porque a mí me da mucha brega comprenderme un libro y luego irlo a explicar y tal cosa. Bueno, entonces si tú llegaste a bachillerato es porque sí sabes leer. Te sabes las vocales, sabes unir palabras, sabes escribir y sabes leer, puesto que llegaste a bachillerato. Uh-huh. Simplemente te falta desarrollar una habilidad lectora para leer un libro completo y desarrollar un sistema en el que tú logres integrar todos los sistemas del libro. Espacio, lugar, personajes principales, personajes secundarios. Pero desarrollemos un método para que tú puedas comprender un libro y desarrollemos también unos tiempos de lectura, unos hábitos, unas conductas. Y la jovencita se leyó el libro en 2 semanas. Era 100 años de soledad, porque era un libro bastante complejo. Y le fue súper bien en su exposición y en su libro. Entonces, ¿qué hicimos? Derrumbar la creencia que ella misma se había dicho, yo no sé leer. Al decir usted derrumbar la creencia, Ángela, era esto, ella con esa creencia había anulado, había dejado de lado todo lo que la había leído, todo el aprendizaje que tenía desde primaria, bachillerato, y es eso, se la había creído tanto que se había anulado como tal toda esa capacidad que tenía de leer. De leer. Y hasta, sí, hasta allá se llega. Hasta allá podemos llegar y finalmente quizás pueda hasta perder el año
y empezar a repetir años y quizás no hacer una carrera porque es que yo no sé leer. Y una cosa es no saber leer literalmente y otra cosa es no faltarle una habilidad quizás, un sistema para poderse leer un libro de manera efectiva y hacer un trabajo. A eso llegamos nosotros. Esos miedos internos nosotros los reforzamos con ese tipo de frases. Yo no sé leer, yo no sé leer, yo no sé leer. Y quizás es que a uno sí también le dicen, es que el que no se lee un libro completo es porque no sabe leer. Es que el que no lee diario es porque no sabe leer. O sea, mira que esas son cosas muy que a la vez los mismos profesores las pueden estar reforzando. De manera intencional, quizás hasta buena, pero no logran motivar. Uh-huh. Entonces, y lo importante es motivar. Es que nosotros logremos un nivel de motivación importante para que nosotros podamos derrumbar esas creencias. Una vez que ella vio que sí se podía leer su libro, logró hacer una exposición adecuada y terminar un año de manera brillante. Y sentirse orgullosa, tranquila, contenta consigo misma, porque se leyó 100 años de soledad y hasta lo pudo disfrutar. Mira no se le olvidará nunca. Yo creo que nunca se le va a olvidar que se leyó 100 años de soledad y que eso le abrió la puerta a leerse otro montón de textos que van a venir en su vida. ¿Y qué ha pasado con ella después? Súper bien, súper buena estudiante, porque iba muy... Eso le hizo como resquebrajarse un poco en un bimestre y quizás de ahí entró ese miedo. Ya, súper bien. Ni siquiera tuvo que habilitar ni presentar esas pruebas que de los exámenes de esos supletorios que hacen al final del año. No, terminó súper bien. Uh-huh. Bueno, esas frases que nosotros les trabajamos y nos las metemos en la cabeza y con base en eso es que actuamos, ¿cierto? Usted no sirve para nada. ¿Cuántas veces una mamá le dice eso a un niño? Simplemente porque el niño deja el reblujo tirado o porque no sacó un 5 en un examen. Y con eso crecemos. Es que como yo no sirvo para nada, es que como yo no sirvo para nada. Y esos mensajes se perpetúan en el tiempo, en la historia familiar. En este caso de no sirvo para nada, ¿qué pasa en el ser humano? Pues no en todos, en el que esa creencia se le vuelve válida, el que no se empodera, ¿qué pasa ahí? No sirvo para nada. Esa persona puede llegar a ser un momento, Ángela, que no sirve en realidad para nada, no estudia, no se emplea, no trabaja, a la sociedad ni con esa misma persona se responde. Pues, ¿puede pasar eso? Esos llegarían a ser casos extremos, ¿cierto? Podrían ser casos extremos que igual existen lastimosamente. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, cuando a una persona se le dice mucho no sirve para nada, pues, todo este lenguaje es un lenguaje de humillación, porque finalmente una humillación se crea cuando estamos lesionando el amor propio o la dignidad de la persona. Sí, entonces realmente todas estas frases se vuelven humillantes. Una persona cuando ha recibido mucho lenguaje humillante en su vida, todos hemos recibido en algún nivel, sí, obviamente, claro. Pero digamos que hay casos más drásticos que otros. Cuando una persona tiene mucho lenguaje humillante en su haber, en su caja fuerte mental, empieza a desarrollar conductas autodestructivas. Y las conductas autodestructivas son de saboteo. Entonces es abandonar las cosas, o sea, empieza un trabajo y lo deja tirado a la mitad del camino. Empieza un negocio y lo deja tirado a la mitad del camino. Se piensa que tal pareja le puede convenir, pero esa mujer o ese hombre es demasiado bueno para mí, no soy capaz con él, porque no me creo digno de tener esa persona a mi lado. Y se empieza a desarrollar, por ejemplo, las conductas de adicciones. Estas conductas de adicciones pueden ser con la comida, con el licor. ¿Esto puede generar? Sí, con pornografía, con relaciones maltrechas, personas. Mira que a veces hay personas que se castigan escogiendo la peor pareja, ¿cierto? Porque yo sé que esta pareja a mi familia no le va a gustar, pero yo la escojo. Entonces se castiga mucho mediante esas elecciones, con licor, con drogas. Con todo lo que se vuelva una adicción, ver televisión, estar pegado de un celular, o sea, toda conducta adictiva es porque yo me estoy castigando de alguna manera con esa conducta. Uh-huh. Y eso se viene mucho desde ese lenguaje humillante de yo no creerme capaz, de yo no creerme digno. Cuando he trabajado con madres de familia que vienen a ponerme como las quejas de los adolescentes en el colegio, entonces uno empieza a explorar
muchas veces estos adolescentes buscan sobresalir. Digamos que se vuelven los chistositos del paseo. Entonces los chistositos del paseo buscan, como quien dice, un placer para buscar un castigo. Sí. Uh-huh. Entonces digamos que hacen una maldad, por decir cualquier cosa. Hacen una maldad, se vuelven muy charros, pasaron muy rico, pasaron delicioso, y simplemente de ahí viene una serie de castigos. Ellos crearon los castigos. El chistoso creó el castigo. Sí, de alguna manera lo generó, lo atrajo. ¿Por qué? Porque no se cree como tan digno como persona. Entonces yo no soy tan bueno, tan real, tan eficiente. Entonces tengo que crear castigos. ¿Para qué? Para demostrar que no soy tan bueno, tan digno. Uh-huh. Y uno se va a mirar la historia familiar y la mamá, por ejemplo, ha caído mucho en estas frases, que usted no es bueno para nada, usted no es sino desordenado, es que usted es un bobo, es que usted es un tonto, es que usted sí es capaz. ¿Hijo de quién? Igualito a su papá, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí es donde empezamos a lesionar. Pero también hay una realidad, es que solamente un humillado humilla. De resto, entonces por eso te digo, de alguna manera nosotros todos hemos tenido algunas frases dolientes que nos han dolido, que nos han herido, que nos han marcado. Y mientras nosotros no hagamos conciencia de ellas, las vamos a seguir perpetuando y las vamos a multiplicar en nuestro medio ambiente, en nuestra familia, en nuestros hijos, y vamos a traer parejas con las cuales también va a ser de esa manera. Vamos a conseguir quién nos castigue y a quién castigar. Bueno, el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. Qué tema tan interesante. Lo pone usted uno a pensar y se lo remite por allá a una cantidad de cosas que los seres humanos y ya los adultos, pues a veces, como decíamos al comienzo del programa, yo lo decía, a veces las hacemos como de ladito, porque ahí hay un miedo, una resistencia a decir qué me pasa, cómo puedo cambiar, o a reconocerme como un ser que tengo ese tipo de problemáticas. Muy interesante. Cómo empoderarnos a través del lenguaje, que es la conversación hoy con la comunicadora social y coach de vida, Ángela Rojas Rodríguez. Usted puede consultar con Ángela, llamarnos al 411-78 y contarle alguna historia que usted tenga, de estas frases que estamos hablando. Cuando me dicen soy torpe, no sirve para nada, usted es un bobo, yo soy un bobo, ¿qué pasa con esas frases, esas creencias que tenemos ahí desde niños y que no hemos trabajado nada para empoderarnos y decir soy capaz, no soy un bobo, no soy una boba, no soy torpe o soy torpe en una cosa pero no para siempre? Bueno, usted ahora hablaba de cómo, antes de los mensajes internos, usted habló del lenguaje de humillación. Hay varias clases de esos lenguajes, yéndonos al tema que estamos hablando. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, desde la psicología, se dice que tenemos varios tipos de heridas. Entonces, cada una de esas heridas traería como un tipo de lenguaje que nos puede, digamos, impactar en la vida. Lo que pasa es que el lenguaje más impactante sí sería de humillación, porque está lesionando la dignidad de la persona, el amor propio. Cuando yo le digo a alguien que usted no sirve para nada, le estoy aporreando su amor, ¿cierto? Le estoy bajando su autoestima, su dignidad como persona. Entonces, diríamos que es el lenguaje que más nos puede lacerar, que más nos puede aporrear y que nos hace caer en esas conductas autodestructivas que lo único que van a hacer es como autoconvencernos de que en verdad no somos tan dignos, tan especiales, tan importantes. Uh-huh. Bueno, hay varias heridas, son como 5 heridas. Son como 5 que de esas nos dan para otro programa completo. Sí. Bueno, eso del lenguaje humillante, lenguaje de humillación. Ángela, ¿cómo identificar esos mensajes internos? Que usted hablaba ahora de cómo identificar esos mensajes internos. Bueno, hay muchos mensajes que nosotros realmente los podemos nosotros mismos identificar y que de pronto este mismo programa con lo que hemos hablado nos lleva a hacer conciencia de eso. Hay otros, sin embargo, que cuando estamos en los procesos de coaching, por ejemplo, es uno en el proceso el que los hace visibles para la persona,
porque la persona no... ¿Quién es uno? El terapeuta. Coach, sí, porque la persona no es consciente de ello, no los ha evidenciado. Hacen tanta parte de sus grabaciones internas que hacen parte de su argot común y corriente. Entonces, muchas personas, por ejemplo, uno les dice, ¿cómo estás de linda? ¿Linda yo? Yo soy un monstruo, pero ¿cómo vas a decir que estoy linda? No, lo que pasa es que es la ropa que me puse hoy. Mira que en ese momento la persona ni siquiera se está dando la dignidad de que es una persona bonita. Es que tus ojos son muy lindos. ¿Lindos? No, pues la única, usted está ciega, mija, vaya donde el oftalmólogo. ¿Cómo va a decir que mis ojos son lindos? Entonces mira que ese tipo de cosas es porque ya nosotros estamos tan convencidos que nosotros mismos nos las estamos repitiendo todo el tiempo. En el programa pasado nosotros decíamos que teníamos 70,000 pensamientos más o menos por día. Es ese tipo de pensamientos los que están aflorando en nosotros. Muchas veces las personas sí nos pueden hacer ver eso, pero otras veces son como esos puntos ciegos que nosotros mismos no somos capaces de reconocerlos. Nosotros mismos no vemos. Bueno, y hay un oyente. Muy buenas tardes a la persona que está en la línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Muy bien, a usted. Para participar en el programa. Sí, Ángela, la invitada, lo escucha. Bueno, el programa está interesante. Y yo, para aportar acerca de lo que ella está hablando, digo yo que tiene que ver mucho con el guión mental o con la programación neurolingüística. El guión mental, por ejemplo, dice que los niños de 0 a 7 aprenden mucho de sus padres. Todo lo que los padres le dicen en ese aprendizaje de desarrollo que él está aprendiendo, más que todo, como dice ella, muchas veces son cosas negativas. Las emociones son positivas y negativas, pero nosotros los seres humanos como que nos educaron fue en esa parte negativa y entonces se graba uno más fácil en el cerebro lo negativo. Entonces sería como desaprender y volver a aprender como un equilibrio más en lo positivo, que los padres eduquen a sus hijos de una forma positiva, porque como dice ella, eso queda grabado en el cerebro. Y acuerde que hay una memoria de origen que es de nuestros antepasados, y eso es como una cadena. Es más, en la parte de la psicología se dice que muchas veces se hacen fisuras en el cerebro, porque eso es como un patrón que queda ahí, y entonces cuando esa persona queda con toda esa grabación, eso se va dando después en la adolescencia, inclusive ya en la parte adulta. Entonces sería bueno desprogramar para volver a programar, porque eso tiene que ver mucho con la programación neurolingüística. Todo lo que recibamos, el cerebro aprende, y ahí están las emociones positivas y negativas. Que sigan el programa y gracias por esta participación. A usted, muy amable. Muy bueno el aporte, muy interesante, gracias, sí. Excelente, porque como dice nuestro oyente, nosotros eso se vuelve un guión mental, y es precisamente que un niño, todo lo que le dicen lo da por cierto. O sea, lo que la mamá o el papá le dicen es palabra verdadera, porque ¿cuál es ese modelo que está teniendo el niño? Él no tiene un modelo de comparación, por lo tanto todo lo da por cierto. Por eso es importante que nosotros empecemos a trabajar mucho esto para poder salir de todas esas situaciones que nos están obstaculizando en nuestra vida. Y que nosotros no vemos a veces, Ángela. Que no alcanzamos a ver muchas veces. Bueno. Otro oyente, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, señor, usted. Muchas gracias. Vea, yo tengo una preguntica. Sí, Ángela, lo escucha. El eje central del programa de hoy, pues, es el daño que nos afectan con unas órdenes que programan nuestro cerebro. Así las palabras, La sí, señor. pregunta es, ¿se demora lo mismo entonces en recuperarse? O sea, todo el tiempo que nos hizo daño desde niños, ya tenemos 30, 40, 50 años, y nos hicieron un daño grande y increíble, pues, de valorar. Entonces, ¿cuánto se demora entonces en volver a recuperar y a dar nuevas órdenes al cerebro? Muchas gracias, lo escucho por el radio. A usted por participar, muy amable. Bueno, eso realmente, nuestro cerebro es tan maravilloso que es como dar un clic, porque digamos que el cajero automático, nosotros tenemos una tarjeta de cajero automático con un código. Y yo voy a poner un ejemplo, digamos que es 2744, sí, ese código. Y esa orden ya no me va a servir. Yo voy y cambio la clave en el computador y yo en el cajero, y voy a decir que la clave nueva es 3257. Ya,
Ahí quedó instalada. Ese computador, ese cajero no me va a pelear, no me va a decir que porque la cambié, que a él le gustaba más la otra. No, digamos que igualito es nuestro cerebro. Simplemente yo empiezo a cambiar ese guión y el cerebro lo empieza a asumir inmediatamente. Siempre y cuando nosotros trabajemos la creencia, porque es que ahí es donde vienen los decretos que yo me puedo levantar y decir, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy inteligente, pero el cerebro internamente va a decir, no, porque a usted toda la vida le dijeron que era boba, no, porque a usted le faltó una neurona, no, porque... Entonces, mientras yo no borre lo demás... Siempre y cuando, dijo usted, Ángela, siempre y cuando, ¿qué? Logremos como superar esa creencia. O sea, porque yo lo que puedo empezar es como a pelear una orden con otra. Y por eso es que a veces las afirmaciones no sirven. Mira que las afirmaciones se pusieron muy de moda, sobre todo con esa película del secreto. Y entonces usted puede repetir y repetir y repetir una afirmación, pero mientras usted no identifique cuál es esa creencia interna que hay en la base, va a ser muy complicado que la cambie. Pero cuando usted la logra identificar, usted solamente es como dar un clic y se cambia inmediatamente. Y cuando uno logra establecer porque es un camino neuronal, como quien dice, cuando hay una carretera en el cerebro, que digamos que equivale a una carretera en la calle, y esa carretera la dejan de usar, y usted simplemente empieza a usar una carretera nueva. Esa carretera nueva, digamos que es el nuevo mensaje que yo le voy a dar a mi cerebro. Lo que pasa es que a partir de ahí yo también necesito desarrollar conductas y hábitos que la refuercen. Por decir algo, yo voy a empezar a decir, bueno, voy a elegir tener una figura ideal, porque estoy pasada de kilos, De pronto era porque a mí me decían de niña mucho, usted es muy fea, a las gorditas no las quiere sino la mamá. Y eso se me quedó en el cerebro. Cuando yo logro identificar, bueno, es que este es un mensaje que le dieron a la niña de 7 años estaba gordita. Ya tengo 30. Ya eso no es válido. Ya en este momento yo puedo empezar a hacer ejercicio, a comer saludablemente, a cuidarme Y en ese momento yo empiezo, ya cambié la creencia. Y estoy identificando ya. Ya la identifiqué, esa creencia era de la niña de 7 años. Pero ya tengo una nueva creencia, ya que necesito desarrollar nuevos hábitos de alimentación, de ejercicio, de cuidarme, para poder que esa creencia nueva realmente cobre poder. Sí. Hay una investigación que a mí me parece muy hermosa y es de un japonés que seguramente lo va a pronunciar mal, pero se dice Matsuro, se escribe Matsuro. Lo pueden buscar en Google o en Internet, en YouTube. Este señor, ¿qué hizo? Cogió frasquitos de agua y la congeló. Y a cada frasco de agua le puso una etiqueta. Entonces a la una le decía amor, a la otra paz, a la otra compasión, a la otra generosidad. Y se ponía a mirar el frasco y a enviarle pensamientos, a decir amor, 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 amor. O sea, concentrado realmente. A la otra paz, 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 paz. Luego les hizo unas tomas fotográficas tipo escanografías, cosas así. Y cada una se volvió un cristal de agua, hermosísimos y diferente cada una. O sea, la de amor es el cristal más grande, más bonito, más reluciente. Y todos los que les generó esas emociones, digamos, bonitas, funcionales, altas, son unos cristales divinos. Cogió otros y a la una le decía rabia, rencor, venganza, violencia. Y esas desarrollaron unas figuras, digamos, no geométricas, no coherentes, sino feas. De ahí se desarrolló que nuestro pensamiento tiene mucho poder porque nosotros estamos emitiendo, esto es desde la física cuántica, esto no tiene nada de esoterismo ni nada de cosas raras, es simplemente demostrado desde la ciencia que nuestro pensamiento son puras moléculas que se transmiten, que es energía que se transmite. Por eso si nosotros a veces nos parece que nosotros nos amanecemos quebrados, aburridos, y de pronto aparece alguien que nos ilumina el corazón y nuestro día cambia. Y se nos olvidó por completo. Se nos olvidó que estábamos enfermos, deprimidos y pobres, porque esa persona simplemente nos iluminó. Eso hace el enamoramiento también. Por eso es que el enamoramiento no dura sino
pues máximo 2 años. Pero esa persona viene y nos cambia la vida, nos cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando otros neurotransmisores y otras hormonas que nos están haciendo ver distinto. Entonces es muy rico que los oyentes pudieran ver estas fotografías en internet para que vean lo bonito y por qué es importante que nosotros nos digamos a nosotros mismos cosas bonitas, interesantes, de empoderarnos. Entonces, para irme a los mensajes, ahora sí, en ese mismo tiempo me puedo recuperar. En un tiempo yo puedo decir no, o esa era una de las inquietudes de él. Es como hacer un clic. Pero siempre y cuando yo diga, esta creencia era de la niña, el ejemplo que usted nos ponía lo traigo yo, y yo ya soy una adulta o un adulto y yo ya soy otra persona y puedo hacer algo. Exacto. Y eso es lo que de alguna manera, digamos que los diferentes procesos logramos hacer desde la psicología, desde el coaching, desde las diferentes disciplinas. Ayudarle a la persona a evidenciar dónde está como esa fisura que el Señor llama para poder simplemente cambiar, desechar esa carretera de piedra y pasarse a una autopista maravillosa. 3D. Vamos a los mensajes y seguimos en un momento hablando aquí sobre cómo empoderarnos a través del lenguaje. Lo que más recuerdo es la soledad, la total separación de otras personas. Y al final la bebida no me era una diversión. Desde que comencé a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, la mayor satisfacción ha sido el volver a conectarme con el mundo, ser de nuevo parte de la vida, estar contento y seguro. Alcohólicos Anónimos es un milagro en mi vida. Alcohólicos Anónimos funciona. Búsquenos en la guía telefónica, en su periódico local o en línea en aa.org. Medellín, es la ciudad más linda. ¡Qué berraquera vivir aquí! Vos que amas tanto a Medellín, no quemes pólvora. El uso de pólvora contamina el aire de nuestra ciudad debido a las partículas de polvo que quedan al estallar. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Imagínate vivir en un mundo donde sientes que es mejor ocultar la verdad que enfrentar la realidad, donde es más fácil morderte la lengua que expresar lo que sientes, donde prefieres renunciar a tu libertad porque actuar por ti mismo te da mucho miedo, y donde evitar el conflicto, no importa lo desagradables que sean las cosas, es más fácil que aceptar un cambio. Da mucho miedo, pero es la realidad y afecta a miles de personas cada año, porque eso es lo que puedes sentir cuando vives con un alcohólico: ira, miedo, vergüenza, desesperanza. Pero hay una salida. Somos los grupos de familia Al-Anon y sabemos por lo que estás pasando. Para encontrar un grupo de Al-Anon y Al-Latin en tu comunidad, llama al 512-2410 o visita nuestra página www.alanoncolombia.org. Esta Navidad, Medellín es una gran familia. Por eso te invitamos a disfrutar los alumbrados EPM junto a los que más quieres. Desde el 3 de diciembre hasta el 9 de enero en Carabobo Norte, el Parque Norte, Avenida La Playa y el Cerro Nutibara. Te recomendamos acercarte en transporte público para que juntos disfrutemos de nuestra más bella tradición. Por ti estamos ahí, EPM. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Es Radio Bolivariana en el 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com, y es el programa del Dicho al Hecho, en el cual usted puede participar llamando al 411-7882, que es la línea de Radio Bolivariana en el AM. A ver, cómo nos ha hecho daño esas palabras en una forma unas frases que nos dijeron de pequeñitos y que nunca hemos podido trabajar con eso y que nos han marcado, digo yo, la vida, y que no hemos podido como superarlas a veces. De eso estoy conversando con Ángela Rojas Rodríguez, la coach de vida y transformación que me acompaña hoy en el programa, y es cómo me empodero, cómo tomo poder, cómo hago un proceso mediante el cual aumento mi fortaleza para impulsar cambios y no quedarme con esas frases negativas. Usted es una boba, usted es un torpe,
los hombres son todos muy malos, una cantidad de frases dolorosas que nos enseñaron. Ángela nos ha estado poniendo ejemplos muy interesantes de cómo hay que empezar a trabajar esto, identificar esas creencias para ir superando esta situación. Pero, ¿cómo hablarnos a nosotros mismos para que ese proceso avance y sea positivo? Bueno, aquí yo te voy a poner otro ejemplo. Sí. Mira que cuando las mamás tienen una mata, empiezan a hablarle cosas bonitas y la mata empieza a reverdecer y a ponerse hermosa. Ella dice, te traje el agua porque te vas a poner súper linda, te van a salir unas flores hermosas, es que esta matica es la más hermosa de todo mi jardín. Y la matica empieza a pavonearse, a ponerse hermosa. Digamos que los seres humanos somos iguales. Recibimos los mensajes que nosotros nos enviamos. Cuando a una mata también la critican, le dicen que es muy fea, vea cómo se apestó, mire, la matica, no le echan agua, la matica se apesta, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros somos igualitos, pues vamos a hacer un paralelo con la mata. En ese sentido tenemos una gran similitud. Nosotros tenemos que ser como esa mata que escogemos qué etiquetas nos vamos a poner. O sea, nos vamos a poner la etiqueta de no soy capaz o la etiqueta de sí soy capaz. Y si soy capaz y qué necesito hacer para ser capaz. Porque es que a veces necesitamos aprender, ser más disciplinados, buscar ayuda, buscar un mentor para poder ser capaz. Pero si yo me quedo con esa etiqueta de no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, igual cada vez voy a ser capaz de menos cosas. Entonces, es ponerme la etiqueta, sí soy capaz y qué necesito hacer, buscar, emprender para ser capaz. O sea, tenemos que hacer primero mucha conciencia de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Y nosotros a veces nos hablamos con el látigo en la mano. Entonces, lo que tú decías ahora, todos los hombres que llamo a mi vida son unos irresponsables. ¿Por qué? Porque los hombres no sirven para nada. Los hombres que llamo a mi vida son hombres sin compromisos. ¿Por qué? Porque los hombres no sirven para nada. Los hombres que llamo a mi vida son unos borrachos. ¿Por qué? Porque los hombres no sirven para nada. Yo le estoy dando poder a los hombres no sirven para nada. El día que yo empiece a trabajar, bueno, ¿de dónde viene esto de que los hombres no sirven para nada? Voy a empezar a esculcar un montón de historias familiares, quizás de cosas que me pasaron desde niña, y yo le estoy dando validez a eso. Cuando digo, no, de aquí en adelante yo elijo que los hombres sí sirven para algo, y me voy a hacer una mujer tan suficientemente fortalecida para atraer un hombre a mi altura, a mi disposición, a la calidad de vida que yo quiero, que seguramente ese hombre sí va a llegar. O un hombre que dice, las mujeres, he sido muy de malas con las mujeres, entonces también puede trabajarse lo mismo, porque uno escucha. Claro, es de ambos lados. Es una frase como muy generalizada. ¿Quién entiende a las mujeres? Y las mujeres dicen, ¿quién entiende a los hombres? Eso son simplemente creencias. Cuando yo empiezo a mirar que yo sí puedo creer en el otro y entenderlo, seguramente que voy a traer una persona de esas calidades. Sí puedo creer en el otro. Entonces, primero que todo es identificar qué es eso. Y si no lo logro identificar, busco ayuda. Porque realmente nosotros los humanos podemos disponer de muchos recursos e invertir de manera empoderada en nosotros para poder salir adelante. Y de ahí en adelante empezar a hablarme con generosidad, con amor, con palabras bonitas, con cosas que me hagan precisamente crecer y fortalecerme. Porque yo puedo mirar un vaso que tiene el agua hasta la mitad, lo puedo ver medio lleno o medio vacío. Siempre soy yo la que elijo cómo mirar y cómo expresar. A ver, ¿cómo es lo del vaso? Si yo tengo un vaso de agua con la mitad, sí, y uno muchas veces le pregunta, ¿cómo ve este vaso de agua? La persona que lo mira desde la escasez dice, lo veo medio vacío. No me va a alcanzar, no me va a quitar la sed, Tan poquita. Sí. Tan tacaño que me dio, es lo que no pudo llenar. La persona que lo mira desde un aspecto de abundancia dice, tan rico, tengo medio vaso de agua. El vaso está a medio llenar. Me cabe más agua. Con esto que me dieron me alcanza para la sed. Entonces mira que nosotros siempre podemos escoger entre la abundancia o la escasez. Y con base en eso también nosotros alimentar nuestros pensamientos. Con gratitud, con merecimiento, con dignidad.
Para poder lograr esto, hablarme con generosidad, identificar la creencia como usted nos lo dijo, ¿cierto? Si no soy capaz, busco ayuda. Y hablarme con generosidad. Tengo que empezar ahí a pensarme como el individuo. Ahí empieza a jugar la individuación y ya no, así esté la mamá, el papá, la sociedad, no. Soy yo que empiezo a decir, yo necesito cambiar de este chip, necesito verme como la persona que soy capaz, que no soy la tarada, que no soy la bruta, que no soy la boba, que hay hombres interesantes, o el hombre puede decir, hay mujeres interesantes y que me pueden servir de pareja. Empiezo a hacer eso, dejo de lado a los demás y empiezo a hacerme ese trabajo. A pensar en mí misma y en mis posibilidades, en mis capacidades, en mis potencialidades. Y tengo de alguna manera así como que ponerme unos tapones en los oídos para dejar de oír esas voces que lo único que han hecho es desempoderarme. Y en algunos aspectos, como te decía, uno puede solo, en otros necesariamente tiene que traer a alguien, a un mentor que le colabore para mirar cómo hacerlo, cómo salir. Pero es muy fácil cuando lo logras hacer. Pero no hay edad para esto. Nunca. Porque a veces pensamos que porque ya tenemos años, no, ya me quedo así, me quedo resentida, me quedo sola, me quedo pensando que no soy capaz de salir adelante, que puedo terminar mis años con una mejor calidad de vida. Siempre, siempre los seres humanos tenemos la posibilidad de crecer, de transformarnos. No nos podemos considerar que somos acabados. No tenemos toda la capacidad de evolucionar constantemente. Eso es lo bonito del ser humano. Que nosotros siempre podemos transformarnos hacia algo mejor, crecer, empoderarnos. Aquí también hay una invitación, Ángela, a quienes son los cuidadores de los niños, ¿cierto? Y hasta de los adolescentes o preadolescentes, porque es muy influenciable esa etapa de la vida, a utilizar bien lo que decía uno de los oyentes, ese lenguaje que se utiliza con los niños y los adolescentes para que esos niños crezcan pues superando situaciones y puedan empoderarse y decir, somos seres útiles y responsables. Claro que sí, y este es como el gran llamado. Yo pienso que a veces uno se puede llenar de ofuscación o de rabia y no le da mucha validez a lo que dijo. Y la palabra dicha ya no tiene de vuelta. Entonces es muy importante que las personas empiecen a fijarse muy bien qué es lo que le están diciendo a un niño, porque ese es el futuro de esta humanidad, los niños, los adolescentes. Y también hago una invitación a tratar a las personas mayores con respeto, porque mira que también esta sociedad tiende mucho a inutilizar a las personas de edad y pues simplemente porque ya perdieron muchas capacidades físicas o mentales, empiezan a utilizar un lenguaje degradador. Peyorativo. Entonces, respetemos siempre la dignidad del otro, cuidemos del otro desde la palabra. Y el poder de la palabra, ¿cierto? No se puede desconocer. Ángela, ¿en dónde la pueden localizar a usted? Bueno, me pueden localizar en el número 300-526-5828. 300-526-5828. Me piden agregarlos al WhatsApp y con mucho gusto les estaré mandando información. También en las redes sociales como Crea Excelencia, pegado, una sola palabra. Crea Excelencia. Y en el correo electrónico crea.excelencia@gmail.com. Bueno, muchas gracias a usted una vez más por invitarnos a que nos analicemos qué nos pasa y qué podemos hacer. El ser humano es capaz de muchas cosas. Gracias a los amables oyentes que están siempre en nuestra sintonía y a Edison Sierra. Felices sueños para todos. Medellín es la ciudad más linda. ¡Qué berraquera vivir aquí! Vos que amas tanto a Medellín, no quemes pólvora. El uso de pólvora contamina el aire de nuestra ciudad debido a las partículas de polvo que quedan al estallar. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Esta Navidad, Medellín es una gran familia. Por eso te invitamos a disfrutar